Me toca a mí esta vez cerrar nuestro círculo de Poe con el cuento de Berenice. Entonces, como es mi costumbre, tengo esta pequeña reseña que es más quizá divagación a propósito del cuento, con el propósito de suscitar ciertas reflexiones en nuestro laberinto. Entonces, paso a leerlo. De Berenice, cuento de Edgar Allan Poe. La desdicha es diversa. El argumento central del cuento parece yacer aquí. Tanto el protagonista Egaeus como Berenice, su prima, son desdichados en diferentes modos. Ella padece una enfermedad progresiva que la arrastra hacia una mortal catalepsia, mientras que él sufre de una manía obsesiva que lo lleva a episodios maníacos y violentos. Abro comillas. La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil del dolor? Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, en realidad, de la alegría nace la pena. Cierro comillas. ¿Por qué Egaeus se hace esta pregunta? Aventurándome, la belleza es Berenice y la fealdad aquello que lo hace sufrir y que proviene de ella. Quizás el mal que poco a poco le priva la vida, transportado hacia él, merced a su manía. ¿Qué hay en la belleza que derive en fealdad y dolor? No hay manera que Egaeus haya sido causante del deterioro de Berenice. ¿Por qué él deriva tales cosas? Egaeus habla en primera persona. He derivado, dice. Es decir, que él ha obtenido fealdad y dolor de Berenice al amarla. Si la desdicha es diversa es porque los males nos vienen distintos a todos. De modo que la pregunta puede analogarse así. ¿Por qué amar a Berenice me parece algo desagradable y doloroso? La desgracia es desigual como el mal es consecuencia del bien. Se ha dicho con razón que el mal no es sino una consecuencia de concebir y practicar distintas concepciones del bien. ¿Acaso la pena es también la consecuencia de distintas formas de concebir y practicar la dicha? La sangre y el pasado hablan. La nostalgia y la melancolía ¿podrían ser prueba de la existencia del espíritu antes de la vida? El linaje de Egaeus es tan antiguo como venerable. El alma humana sobrevive mediante las manifestaciones del espíritu a través de las épocas. Los crujientes volúmenes de su biblioteca son testimonio de su heredad familiar. Allí murió la madre, allí nació él. Eso es lo que significa decir que es simplemente ocioso no haber vivido antes de nacer. Qué fútil sería concebir una existencia sin precedente alguno. Pero la desdicha es diversa. ¿Egaeus padece o es monomaníaco? ¿Se pueden fusionar acaso la personalidad con la enfermedad? La clave parece yacer cuando se admite que tal o cual comportamiento no podía ser evitado. Lo cierto es que el carácter nostálgico de Egaeus no tiene una clara relación con su manía. Él mismo lo distingue como algo distinto de su meditación y no parece preocuparse en si ambas son naturales o no. Más aún, él percibía que esta oscura fuerza lo arrastraba hacia el rasgo dominante del mal. La manía no es meditación, y la razón puede ser maníaca. Egaeus propone que hay una falla en el método del conocer, a saber, a más de derivaciones se sigan de la pregunta inicial, más lejos se estará de ella, y al final el saber inicial se perderá en la memoria. La filosofía poética se caracteriza por ser incapaz de escapar al problema inicial, retorna siempre a su dificultad inherente. El Hijo de Dios ha muerto. Es creíble porque es un necio. Fue sepultado
y resucitó. Es cierto porque es imposible. Lo que la razón no alcanza, otra fuerza, quizás pasional, entonces interviene. La aporía nos ayuda a ver que el mero desenvolvimiento de la razón no es sabiduría. El no muerto y la profanación de la moral. Es el asfodelo, planta colocada a los muertos en la antigua Grecia, la que reviste el quiebre mental de Jaeus. Berenice había sido un espectro a sus ojos, la abstracción más querida para su intelecto. No fue, pues, su belleza física radiante la fuente de su amor, sino su concepto intelectual, el objeto de su querer. La segunda aparición de Berenice, esta vez en la biblioteca, y mucho más fantasmal, expone el avanzado deterioro de la chica. Su cabello reluciente es de los pocos elementos que contrasta con la decadencia de su imagen, y no obstante, la figura central del espectro de Berenice son los dientes. ¿Pero por qué? Aquí se puede notar la manifestación de la manía. Egeus cae en el trastorno de percatarse que al verlos, una sensación de intolerable ansiedad, una curiosidad devoradora habían invadido su alma. ¿Por qué la fijación en los dientes? Abro comillas, y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos hubiese muerto. Cierro comillas. ¿Acaso es por la sonrisa? Ella sonríe y la manía de Jaeus lo obliga a obsesionarse con la nimiedad de las piezas. ¿O es que se fija en lo esencial de toda sonrisa, la forma de los dientes? Los dientes de Berenice figuran pulcros, sin melladuras o decadencias por la enfermedad, pero enseguida aparecen ante Jaeus por todas partes, al alcance de sus manos y con sus labios contrayéndose. Egeus temía una expresión moral de ellos, aún sin los labios. La sonrisa es quizás la forma más moral del rostro. Él amaba, pero no a su cuerpo, sino a su concepto y a su abstracción. Abro comillas, que todos sus pasos eran sentimientos, todos sus dientes eran ideas. Cierro comillas, los dientes eran ideas, las ideas de su amor. Él quería salvar las ideas de su amor. ¿Por qué Jaeus tenía huellas de uñas humanas? ¿Acaso Berenice se defendió estando ya muerta? No puede ser. Me estremecí al pensar que en su episodio maníaco él se habría cobrado la vida de ella, sacando violentamente las piezas de su rostro. Pero, de alguna manera, eso es imposible, porque Berenice fue enterrada a la puesta de sol y Jaeus había profanado su tumba esa misma noche. Los tiempos de Jaeus son brumosos. Cada elemento está colocado para causarme ansiedad temporal y espacial. El día y la noche transcurren como momentos. La biblioteca y los aparatos de la profanación de la tumba simplemente se revelan súbitamente. Pero el alarido, ¿de dónde provino? ¿Por qué se habla de un cuerpo dando señales de vida? Todo está en la mente de Jaeus excepto la extracción de los dientes. Berenice fue enterrada viva y su retorno es el de un no muerto. Un vampiro siempre viene por sus más cercanos, y entonces se cumple el principio del cuento. La desdicha es diversa. Mis amigos me dijeron, si fuera a visitar la tumba de un amigo, mis preocupaciones se aliviarían un poco. Evan. Berenice es un cuento publicado por primera vez en el periódico Southern Literary Messenger en el año 1835. Tuvo una recepción violenta pero popular. Constituye ser uno de los cuentos en los que los elementos de la monomanía y los dientes son por primera vez usados. Se ha interpretado de múltiples formas el recurso de los dientes, entre las más variopintas el del psicoanálisis, adjudicando elementos y relaciones sexuales. De la propia Berenice no tenemos voz, puesto que el mundo es visto desde Jaeus. Se puede dudar firmemente de la coherencia de Jaeus respecto de su fijación por Berenice, pero quizás se puede correr el riesgo de abandonar el velo romántico de Poe cuando remete contra la razón instrumental una y otra vez. El corazón del cuento, en mi parecer, no es el de la muerte de una bella mujer, supuesto tema más poético mencionado en la filosofía de la composición, sino lo que yace tras la apertura de la obra,
la desdicha es diversa. Lo es porque la razón que supuestamente enorgullece a la humanidad como la luz que todo lo resuelve, puede también ser el germen de la miseria. Bueno, con estas palabras de mi reseña, doy inicio al laberinto, esperando que les haya suscitado algo. En lo personal y dando mis impresiones del cuento, es uno de mis cuentos más favoritos. Yo creo que es uno de mis cuentos más queridos de Poe. Y es curiosamente también de los más emblemáticos. Está quizás no tan difundido su popularidad como El Cuervo, El Gato Negro, El Pozo del Péndulo, o El Corazón delator. Pero sin duda es de los más significativos. Con Poe empieza a tomar estos elementos de la monomanía y de la muerte de una hermosa mujer, ¿no? Como se escribe en la filosofía de la composición. Me parece que es susceptible a muchas interpretaciones y está escrito pues en una manera muy magistral que solo Poe puede lograr, ¿no? Entonces, ¿quién quiere iniciar con esto? Adelante. Gracias, Néstor. No, bueno, primero tu introducción chula como siempre, la verdad. Ahora sí que ya sé quién va a ser nuestro prologuista oficial para si vamos a hacer algunos panfletos de laberinto, pero bueno, eso es otra historia. No, fíjate que este cuento, yo también revisé su historia, y al ser parte de los primeros cuentos de Poe, no sé si este escritor quería buscar como un primer empuje fuerte y contundente en su obra. Se escribe a principios del siglo XIX, o sea, estamos hablando de los años 1830, donde la gente, si me perdón la expresión, era más persinada todavía, y ahora imagínate, llégale en estos momentos con un cuento como Berenice, con este tinte donde juntas estéticamente lo bello con lo macabro, con lo grotesco. En el caso de Berenice, una mujer hermosa que se va deteriorando, va perdiendo esa belleza por una enfermedad que no te dice cuál es, pero que tiene, pero que queda esta parte de la obsesión por los dientes. Y también me llamó la atención esta figura del cuento del trance de Gaeus. Este trance donde parece que en todas las películas de terror usan mucho ese estilo de cuando vas a hacer tus fregaderas, ya se te pasó la niebla, un trance mágico y todo, haces el asesinato, sacas los dientes, haces tus fregaderas que tengas que hacer, y ya cuando recobras la conciencia, aquí está la sangre derramada, no es catsup, no, es la sangre de mi víctima. Entonces ahí tú dices, ¿por qué el terror utiliza mucho esta figura de que el asesino entró, no se acuerda, entró en un trance, parece que lo drogaron, le metieron algo, y después se acuerda de todo lo que pasó y se va acordando en unos casos que le da impacto, le da asombro, y en otros pues son los cínicos y dicen, no, qué bueno que lo hice, así soy. Pero bueno, eso ya es dependiendo de lo macabro. Aquí en Gaeus recordamos que el cuento recupera esta parte del trance, esta parte de te obsesionas tanto con la figura, con los dientes, y Poe no describe así rajatabla, ahí están los dientes, sino que hasta para esto tiene estilo, porque dice las 32 piezas, hasta cuenta los dientes, las 32 piezas blanquecinas en la cajita. Y siempre hay un elemento de la cajita desde la antigua Grecia donde oculta lo macabro, lo oscuro, la caja de Pandora, por poner un ejemplo. Y digo, son detalles que uno ahí le llaman la atención. Y me parece que este cuento, para su época, Poe, yo siento que está adelantado a su tiempo en esa parte de rescatar esta conjunción de las categorías estéticas, pienso yo, de lo grotesco y de lo bello. Y en el artículo que nos compartiste, Néstor, de este autor, de la hermenéutica del texto de Berenice, rescata esto de la filosofía de la composición, la muerte de una mujer hermosa. Cuando leí eso, me acordé de una parte de Nietzsche, si mal no recuerdo, que decía, ¿por qué no te da horror matar una cucaracha? Pero ¿qué tal si das eso con una mariposa? Hasta la muerte tiene criterios estéticos, sí, porque una mosca, agarras el matamoscas y sin pena ni gloria, ándale, vámonos. Pero si haces eso con una mariposa, si te sientes así como medio culpable, con una abeja, como que sí te da cosa darle cuello, por esta cuestión que tenemos donde lo estético juega también un papel crucial en nuestras acciones, en este caso fueron acciones morales. Y le podemos meter más problemas cuando si problematizas o no si Berenice estaba o no viva, cuando su primo le sacó los dientes. Digo, ahí da para mucho, pero esas son así como las primeras impresiones que yo retomaría del cuento de Berenice, un cuento que empieza fuerte y que tiene bastantes figuras estilísticas que se pueden recoger.
y donde van juntando ahora sí que lo dulce con lo salado, ¿no? O sea, juntando lo grotesco con lo bello, creo yo. Gracias, Néstor. Muchas gracias a ti, Joaquín. Esta famosa frase que le atribuyen a Nietzsche y que al parecer tampoco he visto que alguien lo confirme en sus obras, pero ya eso es irrelevante, la cita es interesante, de que la moralidad tiene principios estéticos, bueno, en esta manera de darle un pequeño favor moral a la mariposa respecto a la cucaracha, sí lo comparto. Y también reconozco que si Poe tiene una gran narrativa, también es bastante clásica y a la vez moderna, ¿no? El artículo que les compartí, que pertenece a este autor Zapata, parece, menciona que desde un criterio hermenéutico el cuento se puede clasificar como una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Entre lo clásico se puede ver por las numerosas referencias que tiene a la literatura clásica griega antigua. Por ejemplo, Egaeus, que si bien yo lo pronuncié como con J porque así me lo imprimió mi cerebro y está mal dicho, no hay una J, hay una G, Egaeus, es como el padre de Teseo, ¿no? Egeo, que es y por eso tomé la J, pero es que por eso se llama el mar Egeo, ¿no? Este rey que se suicida arrojándose de un peñasco por las noticias funestas que traía su hijo. Otro elemento que está ahí presente es la planta, ¿cómo se llama? Asfodel. Es que también no se gana Harry Potter. Para Sí. tener dentro de los muertos. Asfódelos. Sí, yo no sabía la otra. Y de hecho sí, lo anoté en mis curiosidades porque busqué y saqué una imagen de la planta Asfódelos, ¿no? Se decía que los campos elíseos estaban cubiertas con estas plantas y era el que transportaba a los muertos, ¿no? Entonces tiene todos estos elementos griegos y modernos, en la parte moderna, porque la narrativa gira en torno a la psique perturbada del protagonista. Es decir, que yo escribí los tiempos son brumosos, cubierto con una bruma en donde no se ve claramente el tiempo y el espacio, no sucede a una manera de detectivesca. El delirio está presente desde la perspectiva psicológica del protagonista y eso pertenece a elementos modernos según nos comparte el artículo que les mandé, ¿no? de Zapata. Y bueno, no sé quién más quiera tomar el... ¿Tú? Bueno, yo cuento igual lo leí, no me acuerdo de adolescente, no le di mucha importancia. Y hace poco lo leí a inicios del año. Y algo que me llamaba la atención era escuchar, por lo menos en la plática, las razones por las cuales ellas o ellos pensaban que les habían sacado los dientes, ¿no? Era como que lo principal de por qué carajos le sacó los dientes, ¿no? Nadie me dio una explicación que realmente me sonara así como que por lo menos se fueron a tratar de explicarlo. Entonces me perdieron mucho en ese grupo. ¿Qué piensas de este cuento? Creo, obviamente se nota que es de los inicios de Poe. Hay cuestiones que retomará después con mayor gracia, a lo mejor como el hundimiento de la casa Usher, que siento que es la misma trama. Y son temas que se van viendo a lo largo de la obra de Poe, como es el de la catalepsia, igual en Casa Usher, en entierro prematuro. O sea, es un tema que yo creo que le causaba mucha curiosidad a él y lo trata constantemente. Algo curioso también de este cuento, y que no recuerdo yo hasta eso en los que he leído, que el protagonista tiene un nombre, casi siempre lo asocia directamente sin ponerle un nombre, va como a la psicología a tratar de enganchar al lector, por lo menos yo lo noto así, al quitarlo o a despojarlo del nombre, como que te engancha directamente, ¿no? Yo soy el que está ahí, o sea, no es alguien, no es un personaje porque no lo están nombrando, ¿no? Y aquí no. Entonces siento que es parte como de lo que no puedes tú comprender en Negaeus. O sea, si bien
empieza Poe a demostrar su estilo, ahí todavía se ve la carencia, a lo mejor en enganchar al lector con la psicología del personaje, porque es de los pocos personajes, bueno, obviamente que tiene nombre, pero que no congenias con él o no comprendes los motivos, no te los da tan claramente. O sea, hay mucho de misterio en este cuento, a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, en El corazón del actor, comprende los motivos que llevan al personaje a disociarse y matar a este tipo, ¿no? Y a sentir la culpa. Aquí no los comprendes porque no te engancha tan rápido como en otras. Se nota, o sea, eso sería a lo mejor como que lo que yo notaría de diferencia de otros cuentos de Poe. Igual el cómo empieza a tramar sus primeros actos, y había visto también que la interpretación que le daban es interesante. Esto lo tuve que buscar yo porque me quedó la duda de los dientes. Es interesante, no sé si sea para mí, pero en la parte del psicoanálisis creo que los dientes los asocian con la castración, ¿no? Y cómo el personaje se sentía castrado por Berenice, ¿no? O sea, como que él era, mientras tanto, el imperfecto, el que no era capaz de ejercer alguna actividad física, ella era perfección. Yo veía y yo concluía el por qué le sacaba los dientes a Berenice. A lo mejor no les convence mi resolución, pero era la que yo llegaba. Era porque él tenía el deseo, ¿no? de ser como Berenice, y lo que le llamaba a él era observarla como una persona. Lo que me llevaba a mí a concluir al final era qué hizo Berenice para ser despojada de ser persona y ser objeto, porque si vamos a la interpretación del personaje, Egaeus es intelectual, o sea, es una persona que no es hábil físicamente, y entonces tiene que encerrarse en la lectura y en la comprensión del mundo a través de la lectura y de la ciencia, que era lo que llevaba a él a sacarle los dientes a Berenice, que era lo único que podía unirla a ser todavía una persona y no un objeto, ¿no? Y él los tomaba para hacerla un objeto de estudio, que eran al final los dientes. Hay una parte que es censurada de Poe, de este cuento, que yo me acuerdo haberlo escuchado, que hablaba sobre que Egaeus estaba consciente al sacar los dientes, porque si no mal recuerdo se corta en esa parte como que el cuento, en el cual de repente ya llega el mozo, ¿no? Y le dice, es que han sacado los dientes, ¿no? Y él está cubierto y ya nada más se caen los 32 objetos, ¿no? Y en esta parte creo que Egaeus está consciente y está sacando los dientes de que ella está con catalepsia, y de hecho es tan consciente que al principio del cuento él mismo dice, ¿no? Berenice ha sufrido de catalepsia, ¿no? O sea, hemos creído a veces que está muerta cuando no lo está, ¿no? Entonces pareciera ser que la psique dudosa que maneja Poe en este personaje, al llenarlo de misterio, también te deja pensar eso, qué tan consciente estaba a pesar de haber según perdido la memoria, ¿no? O sea, si realmente lo hace él como con algún afán, o lo hace él desde la ciencia, o desde querer ver a Berenice desde un objeto, o es el deseo de haber sido Berenice, porque al final lo único que mantiene viva a Berenice dentro de la cabeza de él, o lo mantiene como una figura humana, son los dientes, ¿no? Es lo único como que le llama la atención, porque es lo único vivo en ella. O sea, son los dientes lo que llama la figura de él. No sé, ese sería el punto principal. Yo me separé muy pronto de la interpretación psicoanalítica porque me casé o me incliné muy rápido a la versión constante que he estado mencionando en El laberinto, de la crítica a la razón. O sea, siempre la razón como este elemento que está sobreestimado, que la razón ilustrada, la razón instrumental. O sea, él es monomaníaco y él diferencia y tiene un conflicto entre la meditación y su exceso de atención, que es como él lo entiende, porque él tiene cierta reticencia a aceptarlo como enfermedad. Le dice su exceso de atención, pero el exceso de atención es completamente racional, y el elemento racional de la razón ilustrada que va a dar el bien a la humanidad es precisamente lo que lo lleva al rasgo dominante del mal, tal cual él lo escribe. Entonces yo me quedé con esta crítica de la razón, invirtiendo el papel de Egaeus como una parodia de quien sigue la razón instrumental para buscar la felicidad.
¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede la miseria total, que el sufrimiento. En cambio, los dientes los puse como muy fiel a la cita en francés. Eran ideas, las ideas de Berenice. Él no quería a Berenice. Él dice, seguramente en sus momentos de más belleza no la amé. Entonces, es su abstracción lo que me trajo. Entonces, por eso me separé de la interpretación psicoanalítica, que me parece pues muy ingeniosa, pero no la pude seguir hasta ahí. Y me casé con eso, aunque pues tal vez haya un deseo, pero no logro encontrar mucho de que él quiera ser Berenice. Sí se entiende que la puede envidiar porque ella era sana, toda llena de vida, y el enfermizo y metido como un ratón de laboratorio, bueno, de biblioteca en este caso. Pero pero bueno, hasta ahí dejo. ¿Alguien quiere más? Omar, sí. Nos faltan tus comentarios, impresiones. Ya ni siquiera sé cómo se hace esto. Pasaron tantas semanas. Pues no lo había leído. Sí me gustó mucho. No sabía esta historia. Yo creo que justo lo que da como ese efecto de unidad es como ese paréntesis o ese lapsus, ¿no? O sea, porque tampoco lo dice, pero sabes que lo hizo. O sea, no lo dicen tajantemente. Que creo que según yo, mi experiencia leyéndolo hace como 3 semanas, fue que el que no se dijera o el que se sugiriera con esas imágenes era lo que tenía como ese efecto. Lo de los dientes, no le había dado tantas vueltas, la verdad. No le había dado tantas vueltas. Yo sí estaría de acuerdo con que o sea, porque primero son contrarios, ¿no? O sea, tienen personalidades muy contrarias. Yo no sé si representa o representaría ese deseo, porque además es una figura femenina. En todo caso, sí puede haber la presencia de un deseo, y ni siquiera sé si es como lo que decía Lacan, o sea, el deseo es deseo de reconocimiento, ¿no? Tal vez es por lo que representa, no sé. Yo en tratar de entenderlo no había pensado eso de la cosificación, pero ahora que le estoy dando vueltas acá, tal vez sí hay algo ahí. Bueno, sí, claramente todo el cuento cosifica. Que no tenga voz ya es muy ilustrativo, ¿no? Pero más bien yo me quedaría pensando cuál es el deseo que se está moviendo ahí y qué es eso que desea de los labios, ¿no? Porque tiene una obsesión. O sea, la monomanía tiene que ver con obsesionarte con algo en concreto, y eso respondería como a algo de la psique de este individuo. ¿Por qué los dientes? Porque además al principio un poco dice que ella va por la vida y o sea, como que ella es puro cambio, y su monomanía está como en que se obsesiona y se puede quedar horas en su oficina, lo que sea, pensando en algo. O sea, es la pura permanencia este dude, y ella es el cambio, lo que se mueve. Y los dientes frente a ese cambio de la enfermedad es lo único que permanece de esa Berenice. Entonces no sé si lo que se mueve es ese deseo de reconocimiento que hace que la logre cosificar, ¿no? O sea, porque entonces deja de ser toda esa esencia y conserva eso que era ella, que era el puro cambio. No, pero no ese cambio. Pero no sé, o sea, tampoco me convence hacer una lectura tan psicoanalítica. O sea, para mí no sería castración, porque pues claramente hay una figura muy generalizada. Y el psicoanálisis, si tiene un defecto, bueno, ahora ya el psicoanálisis más contemporáneo se mueve, pero sí hay un deseo. Pero el problema es que no sé cuál es ese deseo que mueve al personaje, porque sí es verdad que, según en mi cálculo, le dedica como 2 páginas, casi 3, a describir cómo es su obsesión, ¿no? Y cómo, hasta dónde lo lleva.
pero tampoco eso nos dice mucho de... Hay un deseo de comprensión, ¿no? O sea, yo siento que es el deseo de comprensión de él, pero lo que la limita al final, no puede él comprenderlo siempre y cuando Berenice siga siendo persona, y los dientes lo siguen haciendo persona. Al extraerle los dientes es una cosa que puede comprender, mientras tanto no. O sea, yo es lo que siento. Pero como decía en el texto Néstor, o sea, también el cabello es lo que, como que se De conserva. hecho, hasta el mismo nombre de Berenice creo que aparece en la mitología griega, ¿no? O sea, ofrece su cabello a cambio de Artemisa, creo, ¿no? A cambio de que regrese su amado a salvo. Entonces sí tiene, y realmente algo que hemos visto de Poe, que se va a ver constantemente, todo tiene una razón de por qué lo mete al cuento. O sea, él trata el cuento de una manera de Pero ¿por perfección. qué los dientes y no el cabello? Si la mitología es el cabello. Y aparte la blanquitud de los dientes es lo que le molesta, que sean tan blancos Es todavía. que el tan diente feos. es una cuestión que se permanece, es lo más duro del cuerpo. De hecho, cuando los cadáveres lo que más se conserva son los dientes. Porque eso se hacen las identificaciones forenses por ahí, cuando ya cada vez está todo deshecho, los dientes es lo que más aguanta, inclusive en una incineración. Entonces yo no quiero pensar que esta dureza del diente tenga que ver con esta cuestión de Berenice se puede estar hasta que se la podrá estar cargando el payaso en todo, pero el diente se conserva. Y el diente es una cuestión que es como diciendo, te podrá caer el mundo a pedazos, pero el diente es como el reducto último de la belleza de esta mujer. Y me parece que esos objetos de, no sé si eso se volvió objeto de obsesión de Gaelus por eso, porque sabe que su hermana podrá morirse, se la podrán comer los gusanos, sus huesos se habrán hechos polvo, como decía la Biblia, pero sus dientes ahí siguen. Pero no, o sea, yo no sé si sea el objeto de la obsesión los dientes O lo que representa el diente. extraerle los dientes para poderla ver o analizar, ¿no? O sea, era lo que yo planteaba. ¿Cómo quererse quedar con parte de ella? No sé, como, porque la guarda en una caja. Entonces eso es como una forma como de atesorar. ¿Pero qué quieres atesorar? El diente funciona como un significante. Pero ¿cuál es el significado de esos dientes? Ya se pone sabroso. Porque yo termino de figurarlo. Pero es la obsesión de Gaelus ante eso, sí, esta es patente. Tan es patente que parece que no le importó sacarle lo que hace macabro el cuento, sacarle esos dientes en vida. O sea, ya imagino ahí esta Berenice agonizando y su amado, que es su primo, pero también una cuestión endogámica, porque son de estos antiguos matrimonios endogámicos. Te voy sacando los dientes porque sé que te vas a morir, pero quiero conservar esta parte de ti y la otra no me los dejes sacando. O sea, ya si te pones muy macabro, esto digo, Poe juega con postura interpretativa, si te pones muy macabro y le echas a volar tu imaginación, ya no quiero imaginar la escena así como, a ver la boca, nena, y vamos a sacarte los dientes poco a poco. Pues no, ¿verdad? Lo puedes ver muy macabro o lo puedes ver muy poético, dependiendo del significado que tú le vas dando a estos significantes. Sí, se torna peleagudo, porque ahí no sé si Poe lo hizo intencional o es un accidente que nosotros aquí ya estamos elucubrando. Eso es a lo que yo dejaría en esa parte. No, pero también algo que se ve en los cuentos de Poe es que nada lo deja al aire, o sea, realmente todo es intencional dentro de sus cuentos. O sea, es cierto que están dados a la interpretación del lector, pero él da una explicación lógica de absolutamente todo, ¿no? Está cosiendo porque la aguja está envenenada, ¿no? O sea, realmente su cuento está muy cuidado. Yo lo veo. Y ese es de los primeros, porque también es como el primer Poe, por así decirlo. Ya podemos ver un segundo Poe, tercero, de acuerdo a cómo va avanzando, va madurando su escritura hasta llegar a este que es el de Eureka, que nos habías recomendado, que ya tiene como, no sé si toda la complejidad o toda la locura de este Poe en esa parte. Pero sí vamos viendo cómo va jugando con su escritura conforme pasa el tiempo. Sí, pero es que sí, es como una locura de la razón, ¿no? Sí, por ese camino yo me fui más apegado. Sí, porque es que además los dientes también es el lugar de la boca y de la palabra, ¿no? Bueno, sí. Ahí sí. El Aventurándome, que es el lugar del lenguaje, también. Pues tal vez, pero de nuevo hay una insistencia, o creo que hay una inclinación un poco evidente, por lo menos más marcada en nuestra conversación de este momento, hacia la permanencia. O sea, de alguna manera tenía una fijación, o parece Gaeus tener una fijación sobre la permanencia. Y si la belleza debe ser algo que permanece, si de alguna manera lo dijo Omar, ¿no? O sea, ella es cambio y
y él es permanencia, y entonces él quiere saber si la belleza puede ser de alguna manera permanente, expresada en sus 32 dientes. También son de los elementos que post-mortem, o sea, permanecen, como lo dijo Joaquín. El cabello, por coincidencia, que lo dudo, pero no tengo tampoco muchas herramientas para asegurar que así sea. Está el mito de que parece crecer, ¿no? Después de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, todos estos elementos están como una búsqueda de una permanencia, ¿no? Guardé una cita que pone la interpretación sobre la clave del cuento de este artículo de Zapata. Y bueno, se las comparto para ver si ayuda en algo, ¿no? Abro comillas, dice: la clave principal se encuentra en la pregunta ¿cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor. La intentio operis, intención de la obra, es mostrar el derrotero de que la belleza, quae visa placem, lo que agrada a la vista y es cognoscitivo, según Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es sustancial. Esto es, que existe y permanece inalterable pese a los cambios, y la forma de mostrarse meramente accidental. Lo anterior significa que lo que es bello hoy lo será mañana. A saber, Edgar Allan Poe parece preguntarse si la belleza de Berenice es sustancial y que se exprese en sus 32 dientes accidental. Entonces, más o menos el asunto. Ahora cierro de comillas. No sé si ayudo al misterio de los 32 dientes o no. Me parece que es pues una interpretación bastante filosófica del asunto. Yo me fui exactamente por la pregunta, yo me quedé en la pregunta: ¿cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil del dolor. Y yo la análogo también de una forma: ¿cómo es que de la razón, o sea, lo que me permite estar cuerdo, me lleva al sufrimiento, ¿no? Me lleva al mal, a la locura, todo el caso? Entonces, es mi insistencia de decir, sigue siendo una crítica a la razón, porque Poe tiene bastante de romántico, macabro, pero bastante de romántico. Yo no sé, incluso creo que Zapata de pronto peca de antipostmoderno, o sea, peca feo. Y que después de eso se echaba una crítica como de, sí, nos falta una dosis de permanencia en estos momentos, ¿no? Como diciendo como si hemos perdido de vista eso que es fundamental a la vida, a la chingada. Y digo, bueno, sí, está bien, pero creo que justo lo que pone en tensión el cuento es que en una lectura muy filosófica de la posmodernidad, justo lo que hizo la modernidad fue buscar fundamentos, ¿no? La belleza sería un fundamento, una universal a partir del cual ya podemos hacer lo que queramos y ya es incuestionable. Bases firmes. Pero justo la crítica postfundacionalista lo que trata de demostrar es cómo esa búsqueda de fundamentos pues siempre es vana. No tiene sentido. Entonces de pronto él como que, o sea, la lectura me parece muy interesante. O sea, sí, pero justo lo que hace Hayeus es como tratar, es la modernidad, ¿no? O sea, buscando eso que es un fundamento y busca conservar eso que es esencial, que es sustancial, que está ahí, pero el problema es que es capaz de hacer lo que quiera para buscar ese fundamento, ¿no? Pero el que al final, eso que está conservando en su cajita y además cuando se le revela la verdad de cómo lo logra, se cae y se rompe, ¿no? O sea, esa lectura que, al principio cuando dice que la posmodernidad más que ser un estilo es un tipo de lectura, pues un poco eso, yo pensaría que eso que desde varios laberintos yo he detectado que posa delante de su época, porque es de esos románticos que alcanza a ver las problemáticas mismas en las que está fundando la modernidad, alcanza a observar cómo la búsqueda de fundamentos, pero ya me estoy yendo a la mierda, es como también es problemática, ¿no? Es como a dónde nos lleva, ¿no? O sea, hasta dónde queremos llegar, pero no sé. Quizá, o sea, es que sus tintes filosóficos o su pluma
cuando se le va lo filosófico, no deja mucho a aterrizar posturas concretas, ¿no? Tesis concretas, porque es, como dijo Héctor una vez, pues es un cuento, ¿no? Es literatura, ¿no? Si acaso el demonio de la perversidad es el que tiene más dejos de ensayo y aún así pues no deja de ser una obra de literatura. Exactamente. Pero es que justo creo que la mayoría de Poe es que es profundamente reflexivo. O sea, sus personajes son muy reflexivos. Entonces es una buena excusa para irse a la mierda con ellos también. Sí, sigue siendo un cuento, pues, pero... Es que una vez también proponía Omar que tenía Joaquín, que tenía o a lo mejor la necesidad de escribir. Yo lo que pensaba es que era la necesidad de explayar sus ideas, ¿no? O sea, porque muchos de sus personajes surgen de un pensamiento suyo de tratar de comprender el pensamiento de la modernidad que les estaba alcanzando, ¿no? O sea, yo veía mucho, por ejemplo, algo que no notaba con este personaje, no había como un sustento de su pensamiento, o sea, creo que era lo que mencionaba, y en nosotros no, o sea, parece jalarte constantemente hacia el sustento del pensamiento del personaje, ¿no? Comprendes perfectamente, a lo mejor más sencillo en el gato negro, ¿no? ¿Por qué le saca el ojo? O sea, comprendes tú por qué lo hace, ¿no? A pesar de que está mal hecho lo que está haciendo, lo comprendes el personaje y puedes empatizar con el personaje, ¿no? De que por qué lo está haciendo. En este personaje hay más interrogantes, era al final lo que me llamaba la atención, era esto, ¿no? De por qué la fijación hacia los dientes, y yo lo que veía que era el vestigio de Berenice, ¿no? O sea, creo que lo interesante de este cuento, por lo menos a mí que me queda, es eso, o sea, que es más cuestionable el personaje, o por lo menos parece estar un poco más abierto a la interpretación que otros personajes, ¿no? Otros personajes normalmente te jalan hacia la idea. En este no dejaba de cuestionarme o de recordar el hundimiento de Casa Usher, ¿no? O sea, tratar de compararlo con un Poe más no sé cómo consolidado, decirlo, ¿no? Ajá, porque de hecho hasta la misma interpretación que te da él cuando gritan, porque curiosamente los dos personajes gritan, y es lo que despierta a este personaje. Bueno, en la Casa Usher no tenía nombre, si no recuerdo. Aegaeus es como el grito, y en la Casa Usher igual es el grito, y hay un momento de lucidez en la cabeza del personaje en el cual dice que está viva. En este no, es así como que llega, creo que todavía el mozo y le dice, ¿no? Y voltea con los dientes, o sea, sí había una conciencia dentro de él. En el otro no, parece haber llegado de golpe, ¿no? O sea, como que está viva, la enterramos viva, y la casa desplomándose, dejando con él, es una genialidad. O sea, pero aquí no, o sea, me parece, yo por eso lo digo que es como un parteaguas para mucho de su obra, yo lo veo así. O sea, hay cuestiones que todavía están interrogantes, y aparte es un Poe que yo, si no mal recuerdo, en algún momento leí un pedazo donde él mencionaba que escribía este cuento porque lo querían censurar, como mencionaba Omar, y que él decía, yo quiero hacerme notar porque esto que tomaban ellos como violencia, decía, es que un autor que no se da a notar con esto, con el uso a lo mejor de lo macabro, no quiere ser famoso, ¿no? Y él quería ser famoso. Hay como una especie como de mentalidad todavía de Poe de intentar alcanzar la fama, ¿no? A través de su escritura, y a lo mejor el uso quizás un poco más de estos actos como grotescos de la descripción de él sacando los dientes, que posteriormente es recortado por eso. O sea, y ya en sus cuentos siguientes lo va tratando de una manera más sutil, ¿no? Como dice Joaquín, de repente se pierde, ¿no? Entra en un estado de trance, y cuando ya regresa ya pasó lo que sucedió, y tú como lector lo interpretas, ¿no? Aquí todavía no, aquí por lo menos en la versión original Poe sí era más sucio, ¿no? En el acto de describir que el personaje le está sacando los dientes. Había un comentario ahí en las reseñas que estaba leyendo sobre el cuento que decía, a mí solo se me debe juzgar por la cantidad de ventas. De ventas y lectores que tengan. Ajá. Pues así Le salió Entonces, pues sí, están todos estos elementos entremezclados, quizás imposibles de deshilar unos de otros, ¿no? Tanto los filosóficos como los literarios, como las intenciones de la fama de hacer un cuento que trascienda, y pues los lectores nos toca, bueno, los lectores que leemos más entre líneas quizás más de lo que debamos, nos toca
pues Quebrarnos la cabeza. quebrarnos la cabeza con estos hilos entremezclados. Hay otro tema que también, si bien podría ahondar o no, o perdernos más, pero me pareció interesante, es el tema que les propuse sobre la filosofía aporética. El método que propone el personaje, según el cual alguien que reflexiona sobre un mismo asunto y a menudo ese asunto sobre el que está reflexionando no es trivial, se le olvida. Se le olvida conforme va sacando derivaciones, conjeturas, sistemas y todo eso. Y el intuyo del personaje trataba de compararlo con la manía. ¿Esto qué quiere decir? Esto que quiere decir que él no podía salir de la reflexión trivial. Cuando alguien se pone a disertar sobre algo que es pertinente, se pierde. Pero cuando alguien sufre de una manía, se pone a reflexionar sobre algo que no es pertinente y ya no sale de ahí. Entonces, a grandes rasgos yo lo comparé con la filosofía aporética, que es la reflexión sobre estos problemas inherentes al razonar. La filosofía aporética, recordemos, es la que lleva a problemas indisolubles, a propósito de un filósofo griego llamado Zenón, donde proponía paradojas imposibles de resolver. Y si bien uno puede darle una perspectiva distinta a estas paradojas para darle una salida, no era lo que Zenón quería decir, no quería resolver. Lo que quería era exponer que, de acuerdo a cierto modo de pensar, se puede llegar a conclusiones erróneas, a conclusiones sin salida, y que no tienen que ver con la ignorancia de quien razona, tienen que ver con ese modo de razonar específicamente. Los métodos de pensamiento. Exactamente, los métodos de pensamiento. La paradoja más famosa es la de Aquiles y la tortuga, que es ¿Quién va más rápido? ¿quién gana la carrera entre Aquiles y una tortuga? Si la tortuga sale primero, salen los dos, la tortuga se va a mover un poco menos que Aquiles, el de los pies ligeros, o sea, el más veloz, pero Aquiles se va a mover un pedazo, y entonces en otra fracción de tiempo la tortuga se va a mover un pedacito todavía más pequeño, y entonces Aquiles va a corresponder su Aquiles se moverá a la mitad de la carrera constantemente, que entonces va cortando a medio, cuarto, Ajá. un octavo, y nunca llega a la meta, mientras la Exactamente. tortuga se mueve constante, ¿no? Sí, es la división en el tiempo infinita, ¿no? Entonces, el modo de razonar es que Aquiles nunca va a alcanzar, nunca le va a ganar a la tortuga. Y no tiene que ver porque se hayan violado las reglas de alguna manera, sino porque el modo de razonar te lleva necesariamente a esas conclusiones atrapantes. Y que está poniendo Porque es la teoría de Apolo sin camino. que está poniendo el protagonista, Egaeus, que no puede salir él de la manera en la que razona. De su ensimismamiento, no puede Exactamente, yo lo veía como una crítica otra vez a la razón. Es que si tú solo pones la razón en el conocer, te pierdes. Y entonces necesitas de otras, yo lo escribí como otras fuerzas, otras perspectivas que incluyen pasiones, que incluyen, ¿no?, de otra forma que te ayude No sé al qué lo verdadero. saca de su ensimismamiento y lo conmueve que se va. Adelante. Y también podemos ver un juego de contrastes, a ver si no me desvío mucho lo que acabas de decir. Pero aquí tenemos el juego de un Egaeus ensimismado, taciturno. Acuérdate que este Poe es muy contemporáneo a Kierkegaard, que también compartía este tipo de temperamento, ¿no? Este temperamento ensimismado en sí mismo y todo. Y tenemos también, por otro lado, una Berenice así más vivaracha, ¿no? O sea, como más alegre y todo, salvo cuando la enfermedad la atrapa, que es esta enfermedad degenerativa. Y es donde entra otra vez el juego de los mendigos dientes. ¿Por qué la obsesión por los dientes? Puede obsesionar por los ojos,
por la cara, por cualquier otra parte del cuerpo, menos por los dientes. ¿Por qué los dientes? Mi hipótesis, que está discutible, es por la dureza. Y ahí puedo meterle más ruidos si le quiero meter una interpretación cultural. Me acuerdo de mis clases de filosofía cuando decíamos es que la cultura es lo que se pudre, es lo que se transforma, es lo blando de la carne, que se contrapone contra lo duro del hueso. O sea, la carne se va a podrir, se va a transformar, el hueso se va a quedar y sobre todo el diente es el hueso que más aguante, que más agarre tiene. En términos culturales, no sé, eso me deja pensando de que nuestras estructuras humanas hay cosas que se degradan, se pudren, se transforman, como nuestras formas de política, nuestras formas de convivencia, la propia moral, las costumbres, van y vienen, hay una estirilla floja. Pero hay cosas que, por ejemplo, el temor a la muerte, lo desconocido, que podrá ser la antigua Grecia siglo IV antes de Cristo, siglo XXI, nos siguen angustiando, nos siguen haciendo preguntas estas mendigas cosas. La muerte, la vida. Las cuestiones de si hay un fundamento último o no lo hay, se lo preguntó Zenón en ese momento dado. Nos lo seguimos preguntando y todavía nos seguimos quebrando el coco. Digamos que ahí tenemos cuestiones duras, pero las cuestiones de cómo las resolvemos y qué aparatos o qué artificios culturales le metemos son los que van variando, son las transformaciones en la forma en que le abordamos las preguntas. Nuestros supuestos cambian, pero las preguntas siguen ahí dándonos lata. Las aporías, Wittgenstein las trabajó, ese Zenón las trabajó. Entonces ahí tenemos un montón de filósofos que se quiebran la cabeza tratando de darle nuevas interpretaciones a estas aporías del pensamiento, pero siguen ahí las aporías, nos gustan. Y ahí me parece que está lo duro del hueso, lo duro del diente, creo yo. Digo, aquí ya estoy lucubrando. Pero aquí lo importante que es lo que yo rescataría, cómo Poe lo expresa. Poe es un romántico inicial aquí en Berenice, pero trata de rescatar la parte de este ensimismamiento, pero con una parte pasional, una parte donde por qué que sacamos sangre, o por qué, al menos en la versión que yo leí, no sé si fue la censurada o no, el hecho de sacarle los dientes pasa atrás de la tramoya, por así decirlo, tras bambalinas de la narrativa principal del cuento, porque cuando te das cuenta que le sacó los dientes, cuando el criado, el mozo le dice, ¿por qué usted trae la pala y toda la cosa? Y al otro se le cae en la cajita y ya se desparraman los dientes. Es ahí donde ya dices, amigo, es como el cierre de giro de tuercas de Edgar Allan Poe para traer el final sorpresivo, por así decirlo, que forma parte de los cuentos clásicos, para tratar de generar un impacto al final que agarra al lector y dices, no, hijo de tu madre, pues sí me impactaste. Con esa parte de ver esta cuestión de los dientes sacados. Vi imágenes, porque me puse a buscar imágenes de cómo representan Berenice en Google Imágenes, y hay unas imágenes bien sacadas de onda. Por ejemplo, hay unas que sacan a la Berenice con la boca ensangrentada, o una con bien dentona, así enseñando los dientes, y este Gaeus con unas pincitas, así como de, mira, ahorita te voy a sacar, así macabro, te voy a sacar ahorita los dientes. Sí, porque son representaciones que ahí es donde Poe ya juega con tu postura interpretativa, pero pone el elemento, como bien dice Héctor, no casual. O sea, al final quieres generar un impacto en tu lector, una experiencia de lectura. Esta especie de lectura está correlacionada al contexto histórico. Acuérdate que en 1830 venimos de muchas guerras. No solo aquí en México venimos de la guerra de independencia. En Europa se gestaron muchas luchas de gobiernos autonómicos y de formas de generar gobiernos parlamentarios. O sea, sí venías de una cuestión bastante convulsa. Entonces ahí digamos que Poe quiere rescatarnos esta parte macabrona en su experiencia de lectura vinculada a este contexto histórico. Digo, aquí me estoy agarrando un poquito de Chartier y Darton, que hablan de que la experiencia de lectura no es atemporal, sino que hay una correlación entre el contexto histórico y la forma en que tus escritores quieren generar una intención de lectura con los textos que produces. No sé si Poe también, pues su historia de vida no ayuda, o ayuda, que se le murió gente que quería, sufrió pérdidas, o sea, tuvo una vida muy tormentosa. Y no sé si esta era una forma de canalizar o generar experiencias de lectura que dieran cuenta de, haber humanos, sí está bien la razón y todo, pero no se te olvide que, mira, tenemos esta parte macabrona que no puedes negar, esta parte oscura, que es parte constitutiva de nuestra cultura y de nuestro ser. Creo yo. Aquí ya quizás yo esté lucubrando, pero eso es lo que me llevó a pensar esto que acabas de decirnos. No sé. No, muchas gracias, Joaquín. Comparto mucho de lo que mencionas. Kant también trabajó, solo que él las llamó de otra manera, por las aporías, pero les dio una clasificación, le da clasificación a todo lo que se cruzó en su camino. Sí, Pero sí les da una respuesta. Sí, ¿no? Nos trabaja, no recuerdo cómo los llamaba.
esta dureza, esta forma de preguntarnos, no sé si las mismas cosas o una filosofía cíclica, a Hegel le encantaría, pero tenemos estos remanentes de la filosofía. Epifánico, ¿no? Porque es un cuento clásico. O sea, la unidad de efecto de impresión que está escrita en la filosofía de la composición también está aquí. La revelación es súbita, ¿no? La lectura, que también es algo interesante de este cuento o peculiar de este cuento. El pasaje en latín lo lee el propio protagonista y lo lee con estremecimiento, pertenece a la unidad de efecto de impresión. Y que está al inicio de los... Tú lo lees como un epígrafe y lo encuentras en boca del autor, del personaje, como un efecto ahí de revelación, ¿no? Es epifánico. Otro tema que podría estar, quizás no hayamos pasado con muchísima atención, bueno, pues ya no hay demasiado, a menos que les interese, es el tema de que tanto mencioné. La desdicha es diversa. El lugar de la desgracia, yo obviamente ya no les voy a insistir tanto, yo lo vi con una crítica a la razón, por eso la desdicha es diversa para mí, pero ¿en dónde pondrían este lugar de una desdicha multiforme? Y hacia donde voy es a que del bien se puede obtener el mal, ¿no? En el cuento inicialmente lo dice, así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, de la alegría nace la fe. Me pareció un tema interesante porque es evidentemente, o por lo menos ilustrativamente moral, ético, problema de la ética. ¿Qué lugar creen que tenga en el cuento? O si les llamó la atención o no. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Sí? Adelante, Héctor. Recuerdo una frase, no recuerdo bien si es de Rilke, pero hay una frase en la cual mencionaba, la desdicha siempre está en los ojos de los demás, ¿no? O sea, el querer o más bien el experimentar el mundo visto desde la perspectiva del otro, ¿no? O sea, él tiene un carro, él debe de ser feliz, él tiene millones, él debe de ser feliz, ¿no? Los famosos suicidándose, aunque tengan carros y tengan millones, él es feliz. O sea, siempre está la desdicha de lo que nosotros no poseemos viendo a los demás, ¿no? O sea, nos hace infeliz el saber que alguien más lo tiene, eso nos hace desdichados, porque si no lo supiéramos, buscaríamos de alguna forma el desdicharnos con otra persona, ¿no? O sea, no sé, el ser humano parece estar condenado a eso, ¿no? A estar siempre buscando la felicidad en los ojos del contrario, ¿no? Si él tiene el dinero, yo, ¿por qué no lo tengo? Entonces a mí me va mal, yo soy el guerrero de Dios, ¿no? Favorito. Ahí viene la problemática principal. Ahora, ¿qué notaría yo de la desdicha de Egaeus? Es que es un hombre que está condenado a comprender el mundo y no experimentar el mundo, a diferencia de Berenice. O sea, él está condenado, que es algo que le dimos muchas vueltas, a comprender el mundo de la peor manera, porque ni siquiera es capaz de experimentarlo, ¿no? O sea, es comprender el mundo a través del lenguaje, pero del lenguaje todavía escrito. O sea, y el lenguaje todavía escrito es la comprensión del mundo de un autor todavía. Entonces, si vemos que en el lenguaje es abstraer lo que está ahí, que es infinito, o sea, citando las puertas de la percepción, el lenguaje limita, el lenguaje contrae, el lenguaje lo lleva hacia algo terrenal y comprensible. Si tú no lo experimentas de alguna forma, el lenguaje que tú estás dando ahí tal cual es la interpretación única que tú tienes, no la interpretación infinita. Ahora está condenado nada más a la lectura, a lo que él lee, que comprende las otras personas del mundo. O sea, está más condenado todavía que nada, porque no puede comprender más que lo que comprenden las otras personas. O sea, es
como que abstraer lo abstracto todavía un poco más, ¿no? De bajarlo de una manzana a uno nada más, ¿no? Eso es lo que yo veo que es la condena de Gaeus. Porque experimenta la desdicha, porque ve a Berenice experimentar el mundo, es decir, crear su propia visión del mundo y cambiarla, ¿no? Y tirarla. Él no puede tirar las concepciones que ya tiene del mundo porque son la única concepción que tiene él del mundo, ¿no? Entonces yo vería ahí la desdicha de Gaeus hacia Berenice, ¿no? O sea, viéndola desde la perspectiva de él hacia Berenice. Sí, y además contribuye con tu tesis de que Gaeus de alguna manera deseaba o envidiaba, tenía este deseo por lo que tenía Berenice, por lo que era Berenice. Bueno, me pareció coherente. ¿Alguien más quiera comentar algo al respecto? Bueno, pues ya rescatamos varios elementos del cuento, ya explotamos, a mi parecer ya explotamos varias aristas, a menos que se les ocurra alguna otra. Ya mencioné lo de los contrastes, ya mencionaste tú, Héctor, esta parte de la desdicha del personaje. Y sí es cierto, porque estaba pensando esto del lenguaje. El lenguaje, recordemos que siguiendo a esta Lacan, que alguna vez lo mencioné con Macbeth, recordemos que hay una parte que es ¿cómo te puedo decir? Cuando algo está lingüistizado, como que lo reduces. Cuando ya no está lingüistizado, que es esta cosa, no, se me fue el nombre, lo mencioné en un laberinto, de hecho, esa vez, que era de cuando el lenguaje, ¿cómo te puedo decir? Cuando no irrumpe, la realidad, hay más cosas que el lenguaje no atrapa. Y eso, pues, lo tienes que vivir, porque si no lo vives, pues, el lenguaje, por haberlo leído o haberlo escuchado de alguien más, no te va a permitir tener la experiencia completa. Ahora sí que Gaeus, como estaba condenado, no sé si como dice Husserl, a la epogé, a esta contemplación de nada más poner entre paréntesis el mundo, pero no entrarle al mundo a sufrirlo, en términos griegos en pathos, él mismo por su cuenta. Digo, como lo mencionas, lloro, ¿no? O sea, dejamos de tenerle miedo al trueno porque ahora ya es trueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Lo que es el rayo. Pero si realmente lo hubieras experimentado como un rayo, en ese caso no te dejarías de tener el miedo, ¿no? El lenguaje abstrae y hace que dejemos de tenerle miedo a las cosas, ¿no? Es lo que él pasa, o sea, experimenta el mundo a partir de alguien que procesa el mundo todavía, o sea, es todavía peor. Lo real es representado. A lo real con gracias, ya me acordé esto. Lo real con mayúscula, como decía Lacan, eso que irrumpe, que no está lingüistizado. A eso me recordó ahorita que mencionabas esa parte. Y no sé si los cuentos de Poe apelan también un poquito a esa parte. Digo, ahí está de tarea. A mí me quedó con esta frase de Héctor, es como su Funes, ¿no? El memorioso. Sí, que se todo el podría tiempo, acordarse de todo. Ajá, o sea, que puede recordar todo. Pero eso es una maldición porque a la vez no recuerda. O sea, si trata de escribir un día, cada detalle de un día, se tarda todo el día completo para poder escribirlo, porque lo hace a todo detalle, porque su memoria es muy prolija, ¿no? Pero tiene esta cosa, ¿no? O sea, la desgracia de Funes dice todo, es pero que, no dice nada. Claro, sí, porque hay algo que estaba en el ensayo que tiene que ver con la capacidad crítica, esa como, no solo como de repetir, sino de hacer algo distinto con eso y él no lo tiene, ¿no? Esa es su mera maldición. O sea, esta mujer es pura vida, por eso está cambiando, por eso pues tiene que morir, y él como es pura contemplación, pues sí, su desgracia es no aceptar el paso del tiempo, que la vida cambia. De lo real, eso es muy seco. Pero o sea, también parte de la desdicha vendría la admiración, ¿no? O sea, que eso que vería Berenice en un tipo que se la pasa todo el tiempo embebido en libros, ¿no? Y que es constante. O sea, por eso te digo que siempre buscas como que a lo mejor ella pensaría, ¿no? Dándole una voz al personaje, que en la contemplación él es un hombre sabio, ¿no? Por estar en la contemplación constante, ¿no? O sea, y su desdicha, a lo mejor ella ser tan cambiante, es que no puede ser alguien sabia, ¿no? O sea, no aspira a crear conocimiento si todo el tiempo está experimentando, ¿no? No sé. No, siguiendo tu teoría, tratando de ser coherente con tu postura de que Gaeus de alguna manera deseaba lo que no podía tener, diciéndolo muy escueta y burdamente, en esta mujer que era cambio y vida, y él no podía abstraer la vida más que por intermediarios, que es el libro, y el libro, la perspectiva de un autor,
Y entonces él experimenta o abstrae la realidad meditativamente a través de ciertos filtros que no son directos ni intensos de Berenice. Entonces Berenice, siendo coherente, no necesariamente, no podía ni siquiera reflexionar la vida que ella sí vivía, ¿no? Ya que sí traducía directamente, ¿no? Desde el patos, desde la intensidad y el cambio. Entonces lo que no tenía Egeus, lo tenía ella, y lo veía. Él sí debe de reflexionar tal vez sobre lo que yo lo vivo, no sé. Me pareció un poco miserable la postura que le pusieron a Egeus, pobrecito. Condenado No, pero es la contraparte quizás, o sea, es lo que quisiera, a lo mejor yo lo notaría si trajera énfasis las dos partes, mostrar las dos partes de ella, porque es lo que hace constantemente Poe, o sea, si te está llamando al demonio de la perversidad, quiere decir que hay bondad. O sea, solamente te está mostrando el lado de la perversidad, que a lo mejor es un lado que normalmente evitamos ver, ¿no? O sea, que es como que volteamos mejor a ver que el ser humano es bueno, es compasivo, o sea, te estoy mostrando lo que está del otro lado, ¿no? Yo es lo que veo, o sea, no está mal lo que es Egeus, es él, o sea, no es más de lo que puede ser, ¿no me comprendes? O sea, no soy yo más de lo que puedo ser yo. Es lo que te está demostrando, o sea, que hay otra parte y que siempre está la contraparte que venía a ser Berenice. Algo que también me dejaba a lo mejor para reafirmar este pensamiento era el decir, yo no sé si la amé, intenta comprender el amor, no experimentarlo. O sea, él dice, no sé si la amé, porque no sabe, no puede experimentar el amor. Lo quiere comprender y creo que es lo mejor, bueno, por lo menos yo creo que el amor se experimenta, no se comprende. Esa es la problemática del personaje a lo mejor. Eso sí. Sí, creo que tiene más soltura la postura de Héctor, psicológica, ¿no? Egeus no puede dejarse llevar así, por así decirlo, y experimentar el amor por Berenice, sino que reticentemente, con su anómala existencia, según él decía, necesitaba de alguna manera abstraerlo, conceptualizarlo, ¿no? O sea, analizarlo. O sea, pero justo su incapacidad está en querer. ¿Cómo decirlo? En darse cuenta que es incapaz de experimentar. O sea, darse cuenta de eso, pero querer tratar como de Comprender. más bien de atravesarlo, de incorporarlo a su ser, pero desde lo que él sabe, pues, como tú dices. Pero ahí está justo el error, ¿no? O ahí está su dificultad, porque no termina de entender, porque eso que quiere capturar, lo quiere capturar desde lo que es él, y le es imposible salir de su mismo. Yo creo que es más trágico de lo que parece. Yo sí pensaría que es más trágico, pero... Sí, es precisamente Omar me está dando la razón, que miserable postura le pusieron a Egeus. O sea, yo digo, sí, él tiene naturaleza contemplativa y tiene un claro trastorno. Es que es el exceso. Ah, sí, claro. Bueno, no sé si hay ibris ahí, pero sí, la desmesura en su vida meditabunda o ensimismada, ¿no? Pero no necesariamente tendría por qué ser tan infeliz. O sea, le fue infeliz porque así es el cuento, de modo. Pero yo creo que ya, o sea, ya en otro tema, es la misma, ¿cómo decirlo? La misma personalidad obsesiva de Poe. O sea, como el tema de la obsesión está en un montón de cuentos. Le obsesiona su obsesión. Fijarte el detalle. Sí. Yo creo que debe ser un rasgo de la misma personalidad del escritor. O sea, por eso lo tiene que llevar como esos extremos, como para ensayar en ideas eso que de alguna forma seguro le atormenta, ¿no? Era una obsesión de sus miedos constantemente, ese de la catalepsia, ser enterrado, es algún miedo que ves constantemente. Bueno, es recurrente el tema. ahí está la necesidad de escribir. Eso es lo que me decía. Bueno, a reserva de que alguien tenga algo más que decir del cuento, yo creo que
podemos ir cerrando y pasar a las Ahora recomendaciones. sí yo tengo. ¿Sí? Tengo varias. Adelante. Entonces ya vamos a empezar las recomendaciones porque la primera es la primera recomendación, leí la recomendación de Omar. Leí el libro de Ocean Vuong, el de En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Esta novela es una novela gay, abiertamente. Sí, ¿qué te digo de este escritor vietnamita que se fue a Estados Unidos? Ahorita que mencionaba esa parte de la personalidad del autor reflejada en los textos, no sé, aquí también veo, no sé si es una autobiografía en cierta parte de cómo está reflejando sus vivencias con su mamá, con su abuela, con el novio que tenía, que era como su amante, no sé, tiene varias cosas. Tenía razón, Omar, sí hay alcohol, sí hay drogas, sí hay sexo en graneros de tabaco, para ser exactos. Sí. Y entonces, ¿qué te puedo? Pero tiene bastantes reflexiones también a tiro filosófico. Citan mucho a Roland Barthes, que es este lingüista francés que también era de la comunidad, cabe decir. Tiene bastantes reflexiones sobre la libertad, reflexiones inclusive sobre el ego. Rescaté varias cosas. Reflexiones sobre la identidad, que también están ahí permeadas. Hay una que me llamó en particular la atención, aquí sí va a parecer confesionario un poquito, pero sobre todo cuando sale del closet con su mamá, en un restaurante de donas. Está lloviendo. De chocolate, quiero chocolate, que decía la mamá, el poco inglés que sabía. Sí, porque ellos son de origen vietnamita. Y le dice a la mamá en una noche así lluviosa, una tarde lluviosa en un restaurante de donas, es una escena que rescato, que le dice a los 17 años, pues que fíjate que no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Y la mamá así toda sacada de onda y hasta lo vincula con una cuestión cultural de que, es que ya te vistes de mujer. Y ahí es donde te dices que una cosa es la identidad sexual, otra es la identidad de género, aquí ya me va a colgar la extrema derecha, me vale madres. Pero aquí la cuestión, y aquí me identifico un poquito porque yo también, al igual que el personaje, yo también tenía 17 años cuando se lo dije a mi mamá en su momento dado. Claro, mi mamá no reaccionó de esta forma. Afortunadamente mi mamá, algo que le ayudó mucho es que ella fue mesera 25 años. Y de esos 25 años, 8 los trabajó en restaurantes en Zona Rosa cuando yo estaba chico. Entonces, no sé si eso le ayudó parte en la sensibilización. Ella sabía. O en esta parte, sí, por compañeros, amigos, clientes, pues de todos. 8 años estuvo trabajando en restaurantes ahí por Niza y Amberes. Entonces, yo estaba chico, tendría unos 6, 7 años. Pero ya cuando su momento llegó, yo estaba en la prepa. Cuando pasó esa parte, yo sí dije, mira, también tienes la misma edad que en mi caso particular. Afortunadamente mi mamá reaccionó muy bien. Y te diré, mi mamá no fue así como que yo se lo dije, mi mamá fue así como de, ya lo sé. Hace cuenta que abrió el closet y sal de ahí. Sí, y yo así con mi cara, pues qué te digo, ¿no? O sea, la novela me llegó también un poco en esa parte porque coincidió con la edad. Y también de esta parte de la cita a los autores y referencias a Shakespeare, por ejemplo. Voy a citar una rapidísima que me gustó, que dice, en la facultad, porque él estudia literatura en Nueva York, dice, durante una digresión en una clase sobre Otelo, hablando de Shakespeare, dice, un profesor insistió una vez en el hecho de que para él los gays eran inherentemente narcisistas y que el narcisismo ostensible podría ser incluso ser un indicio de homosexualidad en hombres que aún no habían aceptado su orientación. Yo echaba chispas en mi asiento, pero el pensamiento no dejaba de afianzarse en mí. Y aquí me brinco un poquito que dice, de que el cuerpo acorralado en que nos movemos no ha sido aún aniquilado, dice en la otra parte de la identidad, raspado y eliminado. Ver que sigues siendo tú mismo es un refugio que quienes no han sido negados no pueden conocer. O sea, alguien en el heteronorman dices, pues no hay bronca, ¿no? En los pisos identitarios, pero alguien que está dentro, pues, si tomamos la interseccionalidad fuera de estas normatividades y dices, fijo, o sea, ¿cómo voy posicionando? Y me parece que esa es una reflexión valiosísima en esa parte. Esta fue la recomendación que leí de Omar, gracias a Omar. Sí, disfruté mucho esta lectura, como te darás cuenta por mis post-its. Y ya terminé de leer El nombre de la rosa al fin. Ya terminé de leer la novela, me vi la película otra vez, la de Sean Connery en 1986. Déjame decirte que la novela me pareció con más riqueza intelectual y con más detalles, sobre todo porque como Humberto Eco es semiólogo, retoma frases en latín. No niego que sí tuve que usar un poco de traductor para traducir algunas cosas, porque sí dije, aquí sí te mandaste con el latín malvado, pero también hay sexo en la cocina con el personaje principal, Atzo de Mel. Sexo prohibido. Sí, porque aparte como él es monje, pues se supone que no puede tener relaciones sexuales, pero tiene sexo con una mujer campesina que vivía al lado de la aldea, ¿no? Igual, aquí hay sexo en graneros, en Ocean Vuong, en El nombre de la rosa hay sexo en la cocina de la abadía. Con Lolita y...
Entonces, pues, ¿qué les digo? No, el sexo está por doquier. Ay, qué antojar. Pero... Es que es verano. Ah, qué bárbaro. Y también vi la película y también me dio tiempo de ver una histórica, la de Múnich en vísperas de una guerra, que también está en Netflix y fue inspirada en una novela que habla sobre el episodio que casi no se retrata en películas, por eso me gustó la película, donde está este Neville Chamberlain tratando de negociar con Hitler la guerra para que se invade los sudetes austriacos, pero no hagas más desmadre. Pues ya sabemos, Hitler es Hitler, ¿no? Él se agarró y dijo, vamos a invadir toda Europa. Cuando hace el Blitzkrieg, la guerra relámpago en Polonia, y pues ya sabemos todo el episodio. Chamberlain dimite como primer ministro y entra Churchill, pero a Churchill lo meten porque no lo querían a Churchill, así como aquí está la papota caliente, ¿quién la quiere? Te la dejamos a ti, tú que eres el pato negro, porque era el pato feo. Churchill ahí en el Parlamento británico. Entonces a él le dejan todo el desmadre, pero la película rescata todas las negociaciones con personajes ficticios, pero toda esta parte donde Chamberlain va con Hitler tratando de firmar acuerdos para que Hitler no se aloque tanto, pero pues ya sabemos en qué acaba todo este asunto. La película me pareció rescatable históricamente, yo que tengo la vena de historiador en ese sentido, y está basada en una novela. Es el personaje político que le gustaba presumir sus hojas en televisión diciendo, aquí tengo la firma de Hitler. Sí, es Neville Chamberlain, que termina admitiendo en él como primer ministro precisamente porque Hitler, aparte de invadir los sudetes, pues generó la Blitzkrieg y ya pues quedamos ahí todo el desastre. Esas son mis recomendaciones del día de hoy. Si quieren, voy a echar un ojito a la novela. Mientras da sus demás recomendaciones quien tenga. Pues voy yo, ¿verdad? ¿Quién sigue? Yo tengo dos. ¿Quién sí trajo? Bueno, estuve yendo al archivo general las semanas pasadas y fui muy feliz porque nunca había ido al archivo. De Lecumber. Ajá. Entonces no leí ni vi mucho, pero tuve la oportunidad de ver. Bueno, yo sí soy un homosexual muy narcisista. Como les decía aquí. Sí. No, me gustan un montón los musicales. Es mi gusto culposo. Es mi gusto culposo, la verdad. Pero todos los musicales son como iguales, ¿no? O sea, sabes que la fórmula ya está hecha. Y entonces vi hace poco un musical que había visto una recomendación que está en Disney Plus, que se llama Hamilton. O sea, se montó en Broadway y le fue muy bien. Y el tipo a mí me encanta porque es increíble, es un cubano-americano. Y se llama Hamilton, que es como su versión de uno de los fundadores de Estados Unidos, que es Hamilton, que es el que diseña todo el modelo económico, ¿no? Y demás, ¿no? Pero está muy interesante porque los actores y actrices son negras e hispanas. Entonces como que le dan la vuelta porque todos los fundadores son blancos. Lo que hace es meter a pura gente migrante a interpretar esos papeles y además rapean y hacen un montón de cosas que son muy raras en el teatro. Y me gustó mucho, o sea, me gustó porque no es un musical convencional. Sigue la fórmula, la verdad, pero o sea, todo es cantado, pero cuando digo todo es cantado es prácticamente el 70% del musical se lo pasan rapeando. Y yo no soy muy bueno en eso, pero estuvo interesante la experiencia. Está largo, está como de 3 horas, como un musical. Y el otro que estoy leyendo, y normalmente me espero a que los termine, pero está muy increíble, es de Óscar Martínez, que ya había leído algo de él. Es un periodista, siempre olvido, salvadoreño. Él escribió un libro muy famoso que se llama El niño de Hollywood y uno sobre migrantes centroamericanos. Y entonces para un seminario en el que estoy con Xenia Llévenes y Ángeles Eraña, al parecer van a comenzar a leer. Bueno, la primera sesión de este semestre va a ser sobre periodismo y estamos leyendo que se llama Los muertos y el periodista. Entonces hace una reflexión sobre su trabajo periodístico y lo estoy disfrutando mucho y lo estoy sufriendo mucho. Es que él trabaja en temas de violencia con grupos. ¿Otra vez? No, él trabaja con grupos delictivos en El Salvador, de grupos de narcotráfico, pero también de maras y de barrio 18 y demás. Entonces está contando los 3 casos de 3 informantes que él tuvo, 4 informantes que él tuvo, pero son 4 casos que él tuvo y que
su papel como periodista al parecer estuvo entremezclado para que lo terminaran los asesinaron, les asesinaron. Entonces porque escribe muy bien, como muchos periodistas, pero comienza uno a leer las teorías como esto es horrible, ya vámonos a la mierda. Entonces pues sí, pero sí está muy recomendable. O sea, todo lo que él escribe, 10 de 10, pero ese me está matando. Dice, la escritura de Martínez es elocuente, cruda e incisiva, repleta de vívidas observaciones y de detalles. Sí, periodismo. Sí, pero es siempre también, intenso. a propósito de eso, es profundamente filosófico, porque él de entrada dice, este no es un texto periodístico, es algo que yo estoy escribiendo para tratar de entender cómo he hecho mi labor periodística. Es el director del Faro, por cierto. Y de pronto comienza a reflexionar sobre si un periodista se debe de involucrar y les debe prometer resolver sus problemas y demás, y se meten en unas reflexiones así muy densas, y cuando de pronto uno que cree en los derechos humanos y esas cosas, ya tiene esas cosas muy trabajadas y muy, o sea, ya sabes cuál es la conclusión, que él te mete en esos laberintos de problematizar, es como, güey, no, sí es cierto. Como la imagen esa del niño, ¿no? El vato siendo devorado por Sí, un- pone ese mismo ejemplo para reflexionar sobre el papel del periodista, y cuenta un poquito sobre el periodista del buitre y el niño de África. Sí. Es que sí, o sea, uno de pronto piensa que ya tiene las respuestas, ¿no? Pero no, la neta es que no. Sería buscar fundamentos. Y Exactamente. aquí está Nietzsche de esta parte del abismo, de que debes tener cuidado de no convertirte en un monstruo. Cuando miras largo tiempo dentro del abismo, el abismo mira dentro de ti. Sí, aquí está dentro de usted. Sí, está muy padre. Sí. Esa frase yo la conocí por Batman, pero bueno. Sí, en una película de DC la sacaron. En la de Tierras en Crisis Infinita. Donde está el búho, ¿no? Que Sale el búho, él lo dice. Ah, sí, es cierto, son las de... Para niños, pero cada quien, ¿no? Diga lo que quiere. No me juzgue. Pues sí. Sí, pues, claro, o sea, los gustos, aunque sean las mismas fórmulas, yo también sigo viendo mis géneros predilectos, que es el horror, el western y creo que ya, cómics, cómics y manga. Hay que hacer un ciclo de western. ¿Sí? Estaría padre. No conozco bien poco. Esta nación, Más o menos conozco muy pocas. La del bueno, el feo y el malo, que es un clásico. Hubo una vez Once Upon a Time in the West. También hicieron una americana, ¿no? Pero esa ya es como de mafia. Sí, igual se ponen en América. Es que a los gringos les mama el western, entonces hay películas que aunque no sean western, Son el spaghetti western, ¿no? sí, Exactamente. es de Europa. Italiano. Los hechos en italianos. Lo cajeto era, por ejemplo, en la película esta de Tarantino hace referencia a eso, ¿no? Es que el personaje de Leonardo DiCaprio caja y dice, los italianos, ¿qué van a saber de western? Y el personaje realmente es salvado por hacer el western en Italia y regresa como héroe haciendo una alegoría como Clint Eastwood, porque Clint Eastwood creo que se hace en el spaghetti western. Sí, él se- Regresa ya como por ejemplo, estrella Kill Bill consolidada. también sería una, o sea, sigue la fórmula del western, ¿no? ¿Quién? Kill Bill. Es que Tarantino es fan del western. Es que él ajá, creció mucho. digamos la de Django, también es el Ya Claro, no es sí, western. es Ya western. no es western. Sí. Marcadísimo. Pero también hay una animación que también es western, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Ajá, Bueno, claro. western y western también les voy a recomendar un western mexicano que es de Arturo Ripstein, se llama Tiempo de Morir. Es una de mis películas predilectas de western que me gusta mucho y es mexicano. El protagonista se llama Juan Sayago. La trama no es la gran novedad, es género y está dirigida por Arturo Ripstein, que en ese tiempo todavía no hacía su propia, hizo cine de género. El mismo de un lugar sin límites. Sí, sí, porque las casas donde están los western eran como imitaciones de pueblos de Sonora y cosas así, ¿no? Pero es que Ripstein es de los 70. Sí, porque ¿qué se le puede decir la magia de la apropiación del cine, no? Pero es que el siglo de oro también tiene muchas de Giallo también está, ¿Qué? el giallo de los asesinos que hacían en italianos, como Suspiria, que no salía el asesino, sino con el cuchillo en la mano hasta que Ah, iba sí. descubriendo su primera vez. También Sí. era genial.
historia de... Bueno, ¿ya paso yo o tú vas a No, comentar? ahora sí no tengo recomendación ninguna. ¿No? Si acaso vi Maxine. Como 5 semanas y no viste. Ajá, sí. Qué feo se me va la vida. Qué ausente he estado. Ni siquiera he terminado Lolita. Ah, que también curiosamente recordaba que en la película de Kubrick, el personaje principal, el Humbert, cita a Poe, sienta a Lolita en sus piernas y le dice: ¿te fijas aquí la maestría con la que Poe escribe esto? Pero no usa tal línea, porque aparte es un tipo pedante en el cuento también, ¿eh? O sea, ¿te fijas la maestría como Poe marca esta? Y en el cuento, en la novela sí lo hace, dice: ahí va mi Lolita Lee, Lolita Lee. de Annabel Lee. O sea, la belleza de Lolita Lee. O sea, ves que hay un poema que se llama así, Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, citando la belleza de Annabel Lee. E igual así la denomina mi Lolita Lee. Entonces, O sea, todo el laberinto, desde que tenemos el laberinto. no he terminado Lolita. Así de poco tiempo he Yo creí que tenido. iba a acabar el nombre de la rosa. Es más, como 500 y pico de páginas. Y sí me las aventé. No he tenido tiempo, no he tenido nada de tiempo, no he leído nada, así te lo pongo. Feo se me ha consumido el tiempo. A veces tú comes la vida, a veces la vida te come a ti, ¿no? Hay veces en las que, aparte, sí. Está bien la recomendación de Omar. Y a ver, eso me echó porque yo eso me lo eché como veces. Algo también que comentaba Joaquín, que yo veo, es que sí la novela es más cercana al humano y es más sencillo que se meta el autor en la novela que en el cuento. En el cuento va más disfrazado el pensamiento del autor que en la novela, porque la novela es muy humana, está muy llena de anécdotas. ¿A qué me refiero con ser Vuelas tan mucho humana? tu subjetividad allá adentro. ¿A qué me refiero a ser tan? A mí me gusta más el cuento. El cuento yo lo veo como la perfección a la que llega el escritor. O sea, en el cuento, es lo que le decía a Omar la vez pasada, si se menciona una escopeta, se va a usar la escopeta. O sea, todo es perfecto, gira y engrana perfectamente en el cuento. En la novela no, la novela te pierde mucho porque hay, como en la vida, personajes que aparecen y desaparecen sin 10 así. Pues ¿para qué no me lo mencionó entonces? Pues nada más, una vez me dijo Para el algo chistoso y ya, y fue lo que siguió. Por eso a mí se me hace que es más sencillo que la novela se permee por el autor que un cuento se permee por el pensamiento. ¿Qué de la poesía? No sabría que yo creo que la poesía a lo mejor podría ser como que la forma en la más perfecta podrías conocer al autor si le das la interpretación. Te digo esto porque Omar nos comentaba que este escritor que les mencioné se buscaba enseñar y empezó haciendo poesía antes de la novela. Entonces, pues no sé. Es que la poesía exhibe mucho el alma del escritor, ¿no? O sea, no sé qué tan. O sea, el dolor que percibe es el que se ve reflejado normalmente en su poesía, ¿no? O sea, hay una forma como más personal de comprensión, que en la novela hay una forma como que de comprenderlo como persona, como, no sé cómo decirlo, como imperfecto. En la poesía se percibe su alma, ¿no? Su dolor. Yo lo veo así. No, y aparte hay que cuidar más métrica versus y depende del estilo que quieras, pero sí, no, la poesía es una cosa más que viene del Cora, creo yo. Sí, es algo. Pues que les digo, la literatura es literatura. Tiene sus. Yo no sabía también de Shakespeare que él les dio la denominación de drag, de las drags. Él lo ponía en sus obras para montarlos, que iba a ser interpretado por un adolescente disfrazado de mujer. Por eso viene el término de las que se disfrazan, de las drag queen. ¿No sabías? ¿Sí sabes cuáles son las drags? Sí, sí. Pero eso supuestamente venía de las notas de Shakespeare que hacía él al montarlas. Ese detalle sí no lo sabía. O sea, ya tienes algo histórico. Acabo de enterar. No, es que es mi otro gusto por el paso de ley. Soy muy fan de las drags. Son un desmadre, ¿verdad? Bueno, ya. Bueno, Las 5 recomendaciones que tienes para hoy. me Pasado leíste. 5 semanas. No, justo preparé 5. Dijo, no. A ver, ya menos, Porque porque aparte ya. antes de comenzar dijo, mi lista de recomendaciones. La olvidé. Traje más, de hecho, de las que sueltan a porque Ahora Sí. comiste las mías. Ahora la mitad de Joaquín Soñé. Bueno, preparé 3 principalmente y voy a comentar otras que las obtuve de ustedes, o sea, que vi recomendaciones. Las 3 recomendaciones que sí les comparto son 3 películas, otra vez en el cine.
en clásico de Cantando bajo la lluvia, Singing of the Rain. Ya por fin la vi. Es un filmazo, es una producción impresionante. Está también muy bien hecha. Me parece que es una película muy redonda. Sí tiene bueno, personalmente no tengo nada en contra del tap o de bailar demasiado tap, pero sí me costó bastante trabajo meterme en tanto baile. Obviamente es un musical, una superproducción, y el argumento está muy bien hecho sobre la superficialidad de Hollywood, ¿no? Y yo creo que la llegada también del cine sonoro, ¿no? al mundo del cine. Sí, es una gran peli. Sí merece estar en los clásicos, según yo digo. No soy nadie para decir quién merece, ¿no? Pero quien los haya llamado clásicos, yo le daría la razón, porque pues, sí está muy padre. Grandes actuaciones y todo. Las otras dos es una serie que se las quiero recomendar para que pasen el rato, no tanto como una gran obra, pero creo que es un buen éxito respecto a las series que están sacando. Estoy viendo The Last of Us, que es esta serie sobre los hongos que estaba inspirada en un videojuego, me parece. Nunca lo jugué, la verdad. Dicen que estaba bueno, pero está buena, está bien hecha. Creo que aquí el mayor éxito técnico es radicar en menos es más, o una estructura bien hecha, simple, es mucho mejor que pretensiones que no puedas abarcar. Bastante plana, no es profunda. Se centra obviamente en la vida post-apocalíptica de la humanidad. Tiene mucha temática LGTB. Los personajes. Last of Us. Pero pues, me pareció recomendable porque creo que su estructura está sólida. No es la gran cosa. No va a ser Stalker ni ni va a ser la pretensión de la Ciudadano Kane o yo qué sé, Possession. Un poco más Fallout, ¿no? No he visto Fallout todavía. Me parece mejor. Pero sí la voy a ver. Y es como para pasarla en familia, ¿no? La serie de Last of Us. Por eso noto las recomendaciones, porque al decirlas se me olvidan. Perdí la tercera, pero mientras comento las dos que tomé de ustedes. Vi la Casita de los Horrores, que estaba en mi lista, no la había visto. Está bonito el musical, la tiendita de los horrores. No lo había visto. Y es un musical, está sencillo, está pues pasable. Tiene bastante de violencia de género. Sí. También sale un Ya tiene dentista todos los sacando horrores. No, esa no la recomendé, pero sí me gustó. Está muy divertido el personaje del dentista. Sale un cameo de el que protagoniza los cazafantasmas como un fetichista por el dolor. Que era amiguito de... Ajá. Sí. Una escena muy cringe. Bill Murray, sale Bill Murray ahí. Pero estaba bastante Y esa amena. misma actriz fue cuando se montó, primero se monta se me fue el nombre, en Broadway. Es la misma actriz la que lo hace en cine que la que lo interpretó, y es icónica, ¿sí? que ahora se me fue su nombre, pero es increíble. Mira. De hecho, en una última versión, esa misma, bueno, ahorita le está haciendo esta niña que sale en Modern Family, la hija mayor de esta familia, pero antes lo hizo una drag queen que salió, se llama Jigs Monsoon, y hace mucho teatro musical, y la está rompiendo con todo, y tuvo una breve temporada y se la rifó mucho. Sí, soy muy fan, pero esa no la recomendé, según yo. ¿No? No. Bueno, yo según recordé que tú la habías mencionado o Recomendé, recomendado. creo que la de El Show del Horror de Rocky. Ah, Eso sí sé que sí está. Pero también esta a mí me gusta un montón. la tiendita de los horrores. Esta es increíble. Bueno, pues yo la recomiendo porque es bien es un deleite ameno ver cantar a la planta y escucharla. Sí. O sea, yo creo que está muy bien hecho eso. Y hay una película, ¿no? Que no es musical, justamente de la Tiendita de los Horrores, con el Jack Nicholson, creo. Sale Sí. en blanco y negro.
primero fue esa y después hicieron el musical de La Tiendita de los Horrores. Qué increíble, no, esa Sí, no la... sí, yo también ya tenía un buen que la vi igual, me gustaba mucho ese personaje que dice, el dentista, porque es un sádico, dice, mi Sí. mamá me veía y decía que era un sádico, ¿por qué no es un dentista? Ajá, exactamente. Recordar curiosamente Además, tu el recomendación. tipo le hizo porque su papá era director de una asociación de dentistas o algo así. Y que cuando le presentó el musical a su papá y su mamá, que la mamá estaba horrorizada de cómo puedes hacer algo si sabes que tu papá es dentista. Sí, es muy... su personaje es una caricatura, pero es muy entretenido verlo. Muy... No sé. Tienen un Little Tiny Desk, si ven esta página de los conciertos de oficina, no me acuerdo cómo se llama. Nunca vi. Conciertos de oficina. Ajá, se llama Little Tiny Desk, está en YouTube. Y es, o sea, traen a algún artista y comienza a cantar a capela. Pero tiene de todo. O sea, el primero creo que Pavel, no sé quién fue. O sea, Adele así toda gordita y bonita y hermosa comenzando su carrera. Pero también tiene, por ejemplo, uno Café Tacuba, Javier Amena creo que también tiene uno. Pero es eso, fue un tipo que ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, la casa productora, pero se les ocurrió hacer un concierto grabado en su oficina. Se montaron una especie de oficina y llevan a cantantes así. El último fue de Nati Peluso y tienen uno del show de la que está y está el creador cantando así. Y la versión que hacen del dentista es increíble, que la hace Pero además es un gris, o sea, llega bailando con un gris, con esos tipos que se juntaban grasa en el cabello ¿Como la de vaselina? y baila. es un patán, Sí, la golpea es una horrible. caricatura de un personaje, ¿no? Ni es casi humano, pero bueno. Además ella es increíble como ya Pero la no- voz de ella, aparte ella que es le ponía increíble. en su vocecita así bien Súper chillona. nasal. Ajá, como Como un el estilo de la ratoncito. niñera, ¿no? Una cosa así, medio molesta. Bueno, sí, es cierto. Qué Y bueno ya- que la viste. Ya Sí, me la acordé vi. yo de una que sí vi Marianne Marianne. de Netflix, la serie de la bruja, esta que francesa. No la he visto. Está buena. O sea, realmente la empecé a ver, dije, como que este es seguidillo así como que una novela que no esperaba mucho, pero no, tiene unos tintes interesantes, pinta a la bruja clásica, la bruja maligna, pero te da un vuelco de tuercas también al mostrarte la cara de la bruja, que no es la bruja con la nariz ajá, ganchuda. Es chueca. no, sino es un personaje que se introduce en la mente de las personas y toma lo que quiere y está casada con un demonio. Entonces está interesante. La serie está muy Es buena. francesa. Ujú, sí, la vi. O sea, María. no es la gran serie, pero a mí se me hizo entretenida y realmente sí me atrapó un rato. Va bien, o sea, se iba poniendo mejor conforme iba pasando. Está muy bien. Se trata de una autora que escribe cuentos de lo que ella sueña y supuestamente tiene que, ya saben, el clásico, regresar a su pueblito natal por alguna cosa y se empiezan a presentar las cosas así, pero son como escenas, tiene escenas buenas y fuertes de repente, o sea, como que dices, eso sí no me lo esperaba, ¿no? O sea, te golpea, te choquea de repente así con cosas que no esperas que vayan pasando. Pues otra más a mi lista Aparte de brujas. de ver cosas. Aparte sí me encantan a mí me encantan las brujas, o sea, las que son así malignas, sí, normalmente me gusta ver sus películas. Ahora te digo que vi la de las brujas y luego la de las brujas 2, la de, ¿cómo le llaman? Las jóvenes brujas de, Ajá, de y la de las Witches. jóvenes brujas 2 sí dije que por Witchcraft. Me da un montón de miedo la primera. La primera está muy buena. Al final es una. Sí, es muy buena. La muy primera es infantil. genial porque te habla de estas tipas que supuestamente como que, no, sí, somos una hermana, no somos nosotras. ¿Cómo le llaman? Al conjunto Aquelarre. Al aquelarre, ¿no? Queremos un aquelarre. Y después individualmente cada una va buscando sus metas, ¿no? O sea, como que quiere ser la más fuerte. Pero la pálida la- esta, esa sí. es una cabrona. La más bella. Ajá. Hay consecuencias de la magia, o sea, tú comprendes que si ellos hacen, ellos pagan, ¿no? O sea, que de alguna forma si tomas lo tienes que pagar de alguna forma, ¿no? En la magia. En las dos, no, es una porquería, así como, meten muy inclusivas, o sea, meten a uno trans y todas son muy buenas, o sea, lo máximo que hacen es hacer a un hombre gay. Y, o sea, y no hay consecuencias por lo que hagan porque son buenas. Y entre ellas siempre y entre ellas siempre se quieren, o sea, como que sí, no pasa nada, nunca pelean, nunca discuten, no Sí. sé, yo la tomé así como muy adoctrinante.
No, pero pues la otra era interesante por eso, o sea, había conflicto entre los personajes, comprendías por qué perseguían, que había consecuencias a sus actos. En esta no. Además también es Suele- una reflexión sobre el poder, o sea, en el fondo, porque lo que las estructura después es esos objetivos que tienen, cómo de pronto también las va Corrompiendo. va mermando sus vínculos y sus Sí, relaciones. o sea, la aquelarre se supone que era la misma fuerza de que ellas estuvieran juntas, ¿no? Que representaban cada punto cardinal, ¿no? Y no sé qué. Y, o sea, eso era el interesante, cómo se iban separando por sí mismos, por sus ambiciones. Te digo, en la otra así como que o sea, iban contra el malo, que yo no sé por qué carajos aceptó esa actuación, porque a mí se me hace buen actor, es el agente de Expedientes Secretos X, el que sale en ¿sí? Californication. Sí, el David Duchovny. Ándale, sale de malo y es el peor personaje, más aburrido y más soso y más feo. No le queda. Ajá, nada más es malo por ser hombre. O sea, por eso quiere el poder de las mujeres y de los va a robar. Y ya. Ey, somos malos pero tenemos nuestra razón, queremos los dientes o algo así. Nosotros queremos dientes, por eso somos malos. Tenía su camisa de Metrópolis, ¿no? Cinéfilos. Ok. Suele pasar Que en las... faltaba una... Sí, es que también yo he visto esa incongruencia entre, ya habían puesto las reglas en The Witchcraft, pero es que son discursos distintos. La primera y la segunda son discursos distintos. Lo que molesta es que sea la misma mitología, pertenezcan al mismo mundo, pero pues con el principio de ¿cómo se llama? De carencia, de dar la mejor luz a tu oponente. El principio de caridad. El principio de caridad, pues tienes que entender que aunque le dieron al traste a toda el lore y a la mitología, son discursos distintos. Lo mismo me pasó, por ejemplo, con The Boys. La primera y la segunda temporada se rompieron las reglas completamente entre ellos. O sea, si bien querías dar un nuevo discurso con que los medios son nazis y que solo culpas a los nazis, está muy divertido, le diste al traste a toda la narrativa que ya había construido. ¿Por qué los personajes actúan de ese modo si ya tenían establecido un enemigo? Pero bueno, no se dieron cuenta porque era una narrativa distinta. Bueno, eso me pasa con las secuelas que no siguen ya el lore y se olvidan de Por eso todo. la mejor A mí me secuela de mosquea. todas es Shrek 2. Se sabe. Mercedes está despreocupada de sí misma, ¿no? Bueno, ya para terminar las recomendaciones, si no, no acabamos nunca. Pues sí, no es la mejor. No sé si la mejor secuela, pero es buena. Es la Siempre mejor. recuerdo cuando son de la de I need a hero, ¿qué? Más Ajá. espuma, menos leche, ¿no? Menos espuma, más que la galletota. Ajá. No. Ya. Bueno, sí. a ver, sí, la tercera ya la recordé, el show de Truman, ya por fin lo vi. Una película bastante con bastante similitud, aunque no lo leí así, con Matrix, yo lo veo así. Sí. Tiene que ver con la percepción de la realidad, la aceptación de esta y nuestra relación pues de necesidad de realización a propósito de cómo concebimos la realidad que adoptamos, ¿no? Está muy buena, está demasiado Jim Carrey para mi gusto, pero está buena, muy buena recomendación. Es antes de que le tronara la tacha, ¿no? ¿Así? O sea, yo según está ahí bastantito controlado. Antes de que Híjole, Le tronara el la cerebro, tacha. si le fuera la difusión de... Sí, está buena. Yo lo uso al principio del semestre, ¿esa o Matrix? No sé. ¿Cuál? ¿Esa o Matrix. Matrix? O sea, para comenzar a hablar sobre lo real y estas cosas. El tema de... Pero les no dejo les ver. pones esta que yo Blue Bond, Perfect Blue. Perfect Blue. Podría A ser ver, esa. explíqueme cuál es la realidad. No, ahora estaba pensando dejarles ver Solaris, pero sería demasiado, ¿no? Sí, es muy... Tal vez mucho. semestre sea el show. Creo que estabas más ligero el cuento que la película. Sí, El libro. Es que está y sí se baña con su... También Stalker lo modifica un chingo, según tengo entendido. Está muy perra. ¿Cuál es Stalker? Bueno, Stalker sí Ya está les bueno. dices al final, le tienen Stalker sí engañado está su muy plan. bueno. Están reprobados porque O sea, ya sabes, yo creo que cuando ya sabes que las escenas van a ser largas y que te vas a tardar 15 minutos en un pinche carrito
y lo único enfoque va a ser la cara de estos cuates. Ya tú puedes seguir adelante y disfrutar. Mejor déjaselo Cualquier cosa. a quien ya tenga moderada la paciencia, Estaría ¿no? padre, ¿no? Sí. Pero llegan de 18 años así. Les entregas al final de las 3 horas, les entregas así un examen de 2, a ver. Al siguiente semestre. Quien saque 6 en este por lo menos pasó ya, no venga. Pero entonces el show de Truman. El show de Truman, esa era mi tercera recomendación. Y comentar la última recomendación que obtuve de ustedes fue la de Cuando acecha la maldad. La película argentina de miedo. Me pareció muy buena. O sea, la estaba viendo y dije, wow, esto es una maravilla, esto es La Bruja versión argentina. O sea, un horror completamente marcadamente religioso, supersticioso, costumbrista, yo creo que sería una palabra adecuada. Viene La Marca de la Bestia, ahí le llaman el embichado, que es un hombre que se le mete un demonio y tiene que ser tratado con personas que saben cómo sacarlo, porque si lo tratas con violencia, pues el demonio se esparce en tu familia haciendo maldiciones. No, y se trataba de los niños, ¿no? Los niños atraen el mal porque también son mal, no, está genial. Tiene momentos. Está muy buena. En la comunidad LGBT, a los que tienen VIH les decían bichulos. ¿Ah, sí? Con bichulos. Habrá que revisar No, si lo una usaron a referencia. propósito, ¿no? Porque bueno, aquí la película está muy tétrica, muy buena, me encantó. La primera mitad dije, wow, esto es un tesoro, una maravilla. Y la segunda mitad ya dije, ya no tanto, porque yo creo que ya decae en el exceso de violencia. O sea, ya todo se volvió así, masacre y sangre por todos lados. Y yo dije, ok, esto ya se puso muy gore, es muy morboso. Ya no lo puedo. Y además los personajes ya se volvieron completamente predecibles. Como la casa que construyó Jack. La casa que construyó ya, que tanto amó Omar. Yo no voy a entrar a este tema. Sí me gustó, pero es demasiado. Yo la volví a ver cuando la estábamos viendo y dije, no va a pasar de aquí Omar. Cuando mataba a la mamá dije, no va a pasar de aquí Omar. Hay un montón. Cuando lo de la familia. Ya no voy a Eso, ¿sabía? Te digo que yo la estaba viendo porque la recomendé y dije, la voy a volver a ver. Y llegué a lo de la familia y dije, no va a pasar de aquí Omar. A lo de la familia. Y cuando dije, y si llega a pasar, no va a pasar de la mujer. La vi toda. Sí, no sé cuándo llegó y sí la vi. Dije, Pero me parece mejor Dogville. ¿te parece que? Mejor Dogville. Dogville. Ajá. Ese también la tengo en mi lista. Es muy increíble. Dogville. Y también es ya, súper también la violenta. tengo. O sea, Sale Nicole Kidman, creo. sí, increíble. Sí la tengo. Y bueno, con eso ya cierro mis recomendaciones y mis comentarios. Y ya nos ponemos de acuerdo con calma para la siguiente Yajochas. Sí, muchas Les gracias por mando un estar. texto y acordamos. Los días. Muchas gracias por haber participado en este laberinto de Poe y nos vemos. Vamos a tomarnos una. Así, porque si no. Olvidan.